¿Quién fue Jesucristo? Una pregunta que enciende la imaginación, que desgarra la rutina y remueve los rincones más profundos del corazón. Pero este video no te dará una respuesta sencilla, porque la respuesta no está en la fría lógica, sino en la pasión ardiente de creer en algo más grande. La ciencia vive en la duda, exige pruebas, examina cada detalle. La fe, en cambio, es puro fuego. Ella se entrega, prende fuego y se transforma sin dudarlo. Y Jesús, Él comprendió como nadie los deseos secretos y los conflictos del alma. Sabía que todo ser humano anhela un propósito, pertenencia y seguridad. Pero también sabía que estamos impulsados por impulsos intensos, miedos profundos y un hambre insaciable de algo más allá de lo visible. La fe que predicaba no era un conjunto de reglas frías, era una revolución emocional, un grito de libertad que despertaba y encendía el espíritu. Era una energía que transformaba, que liberaba y que dejaba huellas imborrables en el corazón. Pero cuidado, Jesús nunca predicó una fe sin inteligencia. Desafió, provocó, cuestionó. Rompió las cadenas invisibles que aprisionaban las mentes, liberándolas de la rigidez y el miedo. La mayor prisión no está hecha de piedra, sino de ideas limitantes y creencias ciegas. Y Jesús los destrozó con preguntas poderosas, abriendo ventanas a una nueva forma de pensar y sentir. Entonces, ¿quién era Él? ¿Un hombre sabio? ¿Un visionario? ¿O el mismo Hijo de Dios? ¿Cómo podría predecir el futuro, anticipar la traición de Judas, la negación de Pedro? ¿Cómo logró alimentar a multitudes con tan poco, realizando milagros que desafiaban cualquier explicación racional? ¿Puede la ciencia explicarlo? No, porque la ciencia no tiene el poder de descifrar lo que arde y pulsa en el alma. Cristo sigue siendo un misterio fascinante, un enigma que cautiva y desafía, un símbolo que divide opiniones, pero que nunca deja de tener un profundo impacto. Su mensaje es un llamado irresistible que resuena a través de los siglos, tocando a miles de millones de personas, encendiendo corazones y despertando emociones intensas. Al final, quizá esto es lo que más desea la humanidad. Algo que no se puede explicar, solo se puede sentir intensamente. ¿Quién fue Jesucristo? Este video pretende realizar un análisis psicológico de la inteligencia de Cristo. No puede responder una pregunta así. Entra en la esfera de la fe, una esfera que va más allá de los límites de la investigación científica, que trasciende la ciencia de la interpretación. La ciencia guarda silencio cuando la fe comienza. La fe trasciende la lógica, es una convicción en la que la ausencia de duda. La ciencia sobrevive gracias a la duda. Cuanto mayor sea la duda, mayor puede ser. Sea la dimensión de la respuesta sin el arte de la duda, la ciencia no tiene cómo sobrevivir y ampliar su producción de conocimientos. Cristo habló sobre la fe, habló de la necesidad de crecer sin dudar, una creencia completa y plena. Sin la inseguridad, hablaba de la fe como un proceso misterioso de la interiorización, como trayectoria de vida clandestina sobre la fe, como una forma de vida que trasciende el mundo material, que va más allá del sistema punto sensorial y que se arraiga en lo más profundo del espíritu humano. La ciencia no tiene forma de investigar qué es esta fe, porque tiene raíces en el núcleo por experiencia personal. Por lo tanto, no se convierte en objeto de estudio investigable. Sin embargo, a pesar de que Cristo habla de la fe como un proceso de existencia trascendental, no anuló el arte de pensar. Al contrario, eran maestros excepcional en este arte. Cristo no se olvidó de una fe. Sin la inteligencia para él, debe primero ejercitar la capacidad de pensar y reflexionar. Antes, creemos entonces que llegó al crescendo. Si estudiamos los 4 evangelios y si investigamos la manera como Cristo reaccionó y expresó sus pensamientos,
veremos que él pensó libremente y la conciencia era una obra maestra para él, uno de los mayores problemas a los que se enfrentaba. Cristo era la prisión intelectual en la que vivía la gente. En otras palabras, rigidez intelectual con el que pensaban y se entendían a sí mismos, así que, a pesar de hablar de la fe como la ausencia de duda, también era un maestro sofisticado en el uso del arte de la duda, la utilizó para abrir las ventanas de inteligencia de las personas que lo rodeaban. Mientras Cristo usaba el arte de la duda, miramos los textos de los 4 evangelios, veremos que era un excelente. Preguntó un interrogador audaz. Utilizó el arte de la pregunta para guiarla. Gente así lo internaliza los pensamientos de todos sus oyentes. ¿Quién es Cristo? Él es el Hijo de Dios. Él tiene una naturaleza divina, es el autor de la existencia, como anticipó el tiempo y predijo acontecimientos que aún no habían sucedido, como la traición de Judas y la negación de Pedro al realizar los actos sobrenaturales que dejó a la gente en éxtasis, mientras unos pocos panes y peces multiplicaban el hambre. De miles de personas multiplicó las moléculas de materia o cualquier otro fenómeno. La ciencia no puede dar estas respuestas sobre Cristo o muchos otros porque estas preguntas, como dije, cuando la fe comienza, eso es naturaleza íntima y personal de cada ser humano, y por tanto, debe ser respetada. La ciencia calla. Cristo seguirá en muchos ámbitos. Gran enigma para la ciencia. Si la ciencia se atreve a entrar en una esfera que excluye los fenómenos que pueden investigarse, entrará fácilmente en terrenos de un discurso. Sin embargo, una cosa no cancela la otra. La ciencia no anula el espíritu humano, la experiencia íntima. Quizás un día la ciencia, ante sus límites, se complete con fenómenos que van más allá de los límites de la lógica clásica. Pero este es un tema muy complejo y que surgen fácilmente argumentos coherentes. Estos textos no tratan de este tema, sino de las áreas investigables de Cristo. No es posible comentar la inteligencia de Cristo. En algunos capítulos su arte de pensar es demasiado sofisticado para ser cubierto en un solo libro. Otras obras serán necesario abordarlo al investigar su inteligencia. Quizás podamos responder algunas de estas importantes preguntas. Cristo siempre expresó su inteligencia con elegancia y coherencia en diversas situaciones. Habría dividido la historia de la humanidad si no hubiera realizado ningún acto sobrenatural, porque sus palabras siguen vivas hasta el día de hoy, conmoviendo a cientos de millones de personas de todos los idiomas y de todos los niveles sociales, económicos y culturales, que hombres que nunca lo habían oído ni tocado, dijeron asombrosamente a lo largo de la historia que no solo creyeron en él, sino que también lo amaron, entre los que incluyen a varios pensadores, filósofos y científicos. En estos textos realizaremos un interesante viaje intelectual. Investigamos la vida de Cristo y, contrariamente a lo que se podría pensar, a él le gustaba que lo investigaran. A Cristo le gustaba que lo analizaran y, cuando se le preguntó inteligentemente, criticó a las personas que lo investigaron superficialmente en una ocasión. Incluso provocó a los escribas y fariseos estudiaron más profundamente sobre la identidad del origen de Cristo. Las 4 biografías de Cristo. ¿Fue un personaje real o imaginario Cristo? Tiene 4 biografías que se llaman evangelios. El evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan Marcos. Y Lucas no estaban entre los 12 los discípulos. Escribieron sobre Cristo basándose en un proceso de investigación de personas, quienes vivieron estrechamente con él. Las biografías de Cristo no son biografías en el sentido clásico, pero tal como los evangelios nos describen su historia, podemos decir que ellos representan tu biografía. Todo científico es un inveterado cuestionador, un aventurero en los caminos de lo desconocido y un cuestionador de todo lo que viene. Investigar cuidadosamente lo que ves y escuchas es respetarte a ti mismo y a tu familia. Propia inteligencia, sí. Alguien no respeta su propia inteligencia. No puede respetar.
eso lo que creas, no debemos aceptar nada sin antes realizar un análisis crítico de los fenómenos que hemos observado durante muchos años. Intenté estudiar las biografías de Cristo. Menudo me he preguntado si Cristo realmente había existido. Se cuestionó si no había sido una invención literaria, fruto de la imaginación humana. Esta es una pregunta fundamental, y no debemos tener miedo de investigarla antes de estudiar este punto. Déjenme contarles un poco sobre el ateísmo. Los que se dicen ateos prefieren hablar de Dios o de la idea de negar su existencia. Todo ser humano, sin importar quién sea, le guste o no tener a Dios en la agenda. De sus ideas más importantes, la mayoría de los ateos realmente no las entienden. Creía en Dios, no en los fundamentos de la mayoría de los ateos, pues su ateísmo fue el resultado de la indignación contra las injusticias, las inconsistencias y discriminaciones sociopolíticas cometidas por la religiosidad imperante en un momento dado, cuando todos creían que el agudo pensador de la Ilustración francesa volvería era un ateo que proclamó al final de su vida: muero adorando a Dios, amando a los demás. Mis amigos no odian a mis enemigos, sino que odian la superstición. La mayoría de los ateos tenían y tienen un ateísmo social, un socioateísmo basada en la antirreligiosidad y no en la producción de conocimiento inteligente y libre de distorsiones intelectuales, de pasiones ateas y tendencias psicosociales sobre la existencia o no de Dios. Probablemente yo era más ateo que muchos de aquellos que se consideraban grandes ateos, como Karl Marx. Eso investigó la inteligencia de Cristo, preguntándose continuamente si fue fruto de la imaginación humana, de la creatividad literaria, o si realmente hubiera existido. Como investigador de inteligencia, investigué dentro del campo de mi especialidad, es decir, dentro del campo de construcción de los pensamientos, descritos en las 4 biografías de Cristo. Investigué la lógica, los límites y el alcance de tu inteligencia. Muchas copias pertenecen a una fecha cercana a los originales, de los cuales aproximadamente 75 son fragmentos datados. Desde el año 135 d.C. hasta el siglo VIII, todos estos datos se sumaron al trabajo intelectual producido por los académicos de la paleografía, la arqueología y la crítica textual. Nos aseguran que tenemos un texto fiable del Nuevo Testamento que contiene las 4 biografías de Cristo, los 4 evangelios, los fundamentos arqueológicos y los métodos paleográficos pueden ser útiles para darnos un texto confiable, pero no analizan el texto en sí. Por lo tanto, son insuficientes para resolver la duda de si Cristo fue real o fruto de la creatividad intelectual humana. Se limita a proporcionar datos para un análisis psicológico exhaustivo de los pensamientos de Cristo y las intenciones de los autores originales de los evangelios. Para analizar estos textos es necesario, fui yo quien intentó hacerles penetrar en las 4 biografías de Cristo. Y traté de investigar incluso lo que había entre líneas en estos textos. Tantos niveles diferentes de coherencia, intelectual, contenida en ellos, como las intenciones conscientes e inconscientes de los autores de los 4 evangelios. Utilicé varias versiones para esto, y también intenté investigar cada idea, cada reacción, cada momento de silencio y cada pensamiento que Cristo produjo en varias situaciones que vivió principalmente en sus centros de tensión. Necesitaba saber si estaba analizando la inteligencia de una persona real o imaginario. El resultado de esta investigación es muy importante. Mi investigación podría llevarme a 3 caminos para permanecer en la duda: convencerme de que Cristo fue el fruto más espectacular de la imaginación humana, o convénceme de que realmente existió, de que de hecho fue una persona real que caminó por esta tierra. He llegado a una conclusión que demostraré y defenderé en los siguientes textos. Las intenciones conscientes e inconscientes de los autores de los evangelios, si estudiamos
intenciones conscientes e inconscientes de los autores de los evangelios, las veremos que no tenían intención de fundar una filosofía de vida para promover un héroe político que construyó un líder religioso ante el cual el mundo debería inclinarse. Solo querían escribir sobre una persona común que cambió sus vidas por completo. Querían registrar hechos incluso si eran incomprensibles y extraños para ellos. Lectores que Cristo vivió, habló y expresó. Si estudiamos las complejidades de los pensamientos descritos en los evangelios, encontraremos que hay varios factores que muestran que Cristo tenía una personalidad inusual y distinta. Dos de los autores de los evangelios fueron discípulos cercanos de Cristo. Mateo y el Evangelio de Juan de Marcos probablemente fue escrito basándose en los relatos de Pedro. Marcos era tan cercano a Pedro que era considerado un hijo para él. 3. Entonces concluimos que 3 de estos autores tenían una relación cercana con el personaje Cristo. ¿Fue real o producto de la imaginación? Si los evangelios fueron fruto de la imaginación literaria de estos autores, no hablarían mal de sí mismos, no comentarían la actitud frágil y vergonzosa que tenían cuando estaban dispersos cuando Cristo se entregó a los suyos ponentes y dejó de lado su elocuencia y sus actos sobrenaturales. Los discípulos estaban frágiles y confundidos. En ese momento se avergonzaban de él. Y siente el miedo. En esa situación Pedro juró que no negaría a Cristo. Amaba tanto a este maestro que dijo que sí era posible que muriera con él. Pero Pedro estaba en una situación delicada. Lo negó y no solo una vez, sino 3 veces. E incluso ante gente sin cualquier poder político que le dijo a los autores de los 4 evangelios que Pedro negó a Cristo por 3 veces a unos sirvientes que le contaron su actitud vejatoria. Nadie en su círculo de amigos, el propio Pedro, tuvo el coraje de decirle que el autor hablaría mal de sí mismo. Pedro no se limitó a contar los hechos, pero su esposa le contó a Lucas los detalles de su negación, algunos detalles que estudiaremos. Con quien Pedro, que cuando joven era un rudo en el culto pescador, aprendió a ser tan sincero, tan honesto consigo mismo, a punto de hablar de sus propias miserias. Debió haber aprendido de alguien que en al menos realmente admiraba a alguien que tenía esas características, tan complejo en su inteligencia, que fue capaz de enseñar a Pedro a interiorizar profundamente sus valores existenciales que el Cristo descrito en los evangelios tenía. Tales características las tiene Cristo incluso en situaciones tensas. Pedro aprendió de Cristo el difícil arte de ser fiel a la propia conciencia y asumir sus errores y sus debilidades, que indican que este Cristo no era un personaje literario, sino una persona real. Si los autores de los evangelios hubieran querido conscientemente producir un héroe religioso, ellos, al igual que sus discípulos, no lo habrían hecho. Darían la vergüenza que tuvieron de él en momentos antes de morir, porque eso debería ser en contra de la adhesión a este susto. Este hecho representa un fenómeno inconsciente que acusa la intención de los discípulos de la Escritura, un hombre común y corriente que realmente vivió en esta tierra. Cuando Cristo fue encarcelado, insultado y golpeado, el joven Juan lo abandonó. Huyó desesperadamente junto con los otros discípulos. Además, el mismo Juan, el autor del 4º evangelio, describió con un coraje por su fragilidad e impotencia ante el dramático dolor físico y psicológico de su amo en cruz cuando tenía unos 90 años después de Cristo, más de medio siglo después de eso. Este hecho ocurrió cuando probablemente todos los apóstoles ya habían muerto. En ese momento algunos estaban abandonando las líneas básicas de la enseñanza. De entonces Cristo, Juan en su vejez, describió todo lo que había visto y escuché lo que se espera de una persona muy mayor que está al final de su vida, que ya no tiene ninguna necesidad de fingir omitir o mentir sobre los hechos que vio y vivió. El viejo Juan no se escondió detrás de sus palabras, que no solo hablan de una persona de Cristo que marcó profundamente su historia de vida, pero en su descripción tampoco olvidó abordar su propia fragilidad.
Esto es inusual en la literatura. Tiene sentido que un autor exponga sus males de esta manera si desea retratar la biografía real de un personaje que está por encima de ellos. El hombre sabe cómo ocultar sus debilidades y sus errores, pero los biógrafos de Cristo aprendieron a hacerlo. Fieles a su conciencia, aprendieron de Cristo el arte de destilar la sabiduría de los errores. Al estudiar las biografías de Cristo, descubrimos que la intención consciente e inconsciente de sus autores era solo expresar fielmente lo que vivirá, incluso si esto se extrajera completamente de los conceptos humanos. Si Cristo fuese fruto de la imaginación de sus biógrafos, no solo habrían tachado los momentos dramáticos de emoción que tuvieron, pero también habrían tachado de sus escritos los dramáticos angustia que el mismo Cristo experimentó la noche en que fue traicionado en Getsemaní un día tal vez. Escriba sobre este momento psicológico involucrado en este entorno. Será sintético esa noche. Cristo expresó la dimensión del cáliz que bebería el dolor físico y psicológico que se soportaría. Si los autores de los evangelios hubieran planeado la creación de un personaje, habrían ocultado el dolor y el sufrimiento de Cristo, y el contenido de sus palabras solo habrían comentado sus momentos de gloria, sus milagros, su popularidad. La descripción del dolor de Cristo es evidencia de que no fue una creación literaria. Él no vivió un teatro. Lo que vivió fue reportado. Tampoco habrían silenciado a Cristo cuando compareció ante el juicio de los principales sacerdotes y los políticos. Por el contrario, habrían puesto respuestas brillantes en su boca. Cristo pronunció palabras sabias y elocuentes que hicieron estremecer incluso a las personas más rígidas. Pero cuando Pilato se quedó perplejo, en el momento en que Cristo más necesitaba argumentos, prefirió callar. Con tu inteligencia podrías salirte con la tuya en el juicio. Sin embargo, sabía que este juicio era parcial e injusto. Él es uno de esos, y en ningún momento intentó defenderse de lo que había allí. Hecho y dicho en público, Cristo solo se entregó a sus oponentes y dejarles jugar con sus palabras y comportamientos, fue juzgado, humillado y murió injustamente, y sus datos biográficos escribió esto. Cristo no pudo haber sido fruto de la creatividad intelectual de algún autor. Por un lado, hay muchos hechos psicológicos que demostró claramente que los autores de los evangelios no tenían intención consciente o inconsciente de crear literalmente un personaje como Cristo era. Por otro lado, necesitamos investigar si la mente humana tiene la capacidad de crear una personalidad como la suya. Veamos, Cristo no se comportó como un héroe ni como un antihéroe. La inteligencia era única. Sus comportamientos se desviaban de los estándares de intelecto humano cuando todos esperaban que hablara él. Permaneció en silencio cuando todos esperaban que aprovechara los actos sobrenaturales que realizaba. Pidió a la gente que, ayudado por él, para no contarle a nadie lo que había hecho, evitó cualquier tipo de ostentación. ¿Qué autor podría imaginar un personaje tan intrigante? La noche en que lo traicionaron hizo que su arresto fuera más fácil porque solo llevó a 3 consigo. Uno de sus discípulos no quería que la multitud que siempre lo acompañaba estuviera presente en ese momento, incluso con la presencia de algunos discípulos. Ya había cierta agresión en esa situación, porque Pedro hirió a uno de los soldados, no quería derramar sangre ni causar cualquier tipo de violencia. Le preocupaba tanto por la seguridad de las personas que lo seguían, así como la de sus opositores. Quienes arrestaron a 5 es inusual y muy extraño que una persona se preocupe por el bienestar de sus oponentes. Predijo su muerte varias veces y facilitó su arresto. El mundo se inclinó a sus pies, no por la inteligencia de los autores de los 4 evangelios, porque no tienen intención de producir un texto con gran estilo literario que el mundo reconoció, porque los pensamientos y actitudes eran tan elocuentes que hablaban por sí mismos y no necesitaban arreglos literarios. Sus biografías lo que llama la atención. En las biografías de Cristo son sus comportamientos inusuales, sus gestos que van más allá de los conceptos, tu capacidad de considerar el dolor de cada ser humano incluso frente al tuyo propio, punto propio.
dolor estudiaremos que sus ideas fueron tan sorprendentes que no tienen precedentes histórico. Incluso sus momentos de silencio tenían un gran significado. Creo que varios pasajes expresados en sus 4 biografías tienen tantos secretos intelectuales que muchos no fueron comprendidos ni siquiera por sus propios autores en el momento en que fueron creados. Las reacciones de Cristo realmente contradicen nuestros conceptos, estereotipos y paradigmas. Veamos su entrada triunfal en Jerusalén, después de haber viajado por un largo periodo. Toda la región de Galilea innumerables. Ahora había llegado el momento de entrar en Jerusalén por segunda y última vez. Gran centro religioso y político de Israel. En ese tiempo Cristo estaba en el apogeo de su popularidad, hizo que el pueblo estuviera eufórico y lo proclamara Rey de Israel. 6. Algunos discípulos, que en ese momento aún no eran conscientes de su deseo, incluso discutieron sobre quién sería el más grande si conquistaba el trono político. Los discípulos y la multitud estaban extasiados, pero una vez más, tuvo una actitud impredecible que sorprendió a todos cuando todos esperaban que entrara. En Jerusalén, con gran séquito y pompa, adoptó una actitud clara y elocuente, lo cual demostró que rechazaba cualquier tipo de poder político con el país extranjero. Envió a algunos de sus discípulos y tomaron un animal pequeño, un burro, y tuvo el coraje de montar ese torpe animal, y así nació ese superhombre. Admirado entró en Jerusalén. Nada es más satírico y desproporcionado que el balanceo de un hombre llevado por un burro. El animal es fuerte, pero es pequeño. Tiene una montura y no sabe dónde poner los pies. Si los levanta, se atreve a arrastrarlos por el suelo. Entendiendo la mente de Cristo. Análisis profundo, inspirado en la obra de Augusto Curi, descubre en este vídeo el impresionante viaje psicológico de Jesucristo basado en la reconocida obra El Maestro de Maestros del Dr. Augusto Curi. Profundicemos en una reflexión profunda sobre cómo Jesús utilizó la inteligencia emocional, el arte de la duda y el poder de la fe para impactar el mundo. Este vídeo es un homenaje narrativo basado en la colección Análisis de la Inteligencia de Cristo y tiene como objetivo inspirar, emocionar y ampliar tu visión sobre la espiritualidad, la mente y la humanidad. Jesús no solo predicó, tocó mentes, liberó corazones y enseñó el valor de pensar profundamente. Créditos completos. Todo el contenido está inspirado en el trabajo del Dr. Augusto Curi. Compre libros de la colección para una lectura transformadora y enriquecedora. Si estás buscando crecimiento espiritual, inteligencia emocional, entendiendo la mente humana a través de la figura de Jesús, este video es para ti. Suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte para ayudar a que este mensaje llegue a quienes lo necesitan. Cristo fue el mayor experto en emociones humanas. Con él hasta el silencio hablaba. Augusto Curi. Entendiendo la mente de Cristo. Análisis profundo, inspirado en la obra de Augusto Curi, descubre en este vídeo el impresionante viaje psicológico de Jesucristo basado en la reconocida obra El Maestro de Maestros del Dr. Augusto Curi. Profundicemos en una reflexión profunda sobre cómo Jesús utilizó la inteligencia emocional, el arte de la duda y el poder de la fe para impactar el mundo. Este vídeo es un homenaje narrativo basado en la colección Análisis de la Inteligencia de Cristo y tiene como objetivo inspirar, emocionar y ampliar tu visión sobre la espiritualidad, la mente y la humanidad. Jesús no solo predicó, tocó mentes, liberó corazones y enseñó el valor de pensar profundamente. Créditos completos. Todo
El contenido está inspirado en el trabajo del Dr. Augusto Curi. Compre libros de la colección para una lectura transformadora y enriquecedora. Si estás buscando crecimiento espiritual, inteligencia emocional, entendiendo la mente humana a través de la figura de Jesús, este video es para ti. Suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte para ayudar a que este mensaje llegue a quienes lo necesitan. Cristo fue el mayor experto en emociones humanas. Con él hasta el silencio hablaba. Augusto Curi.